Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. No reseña, comparación. La reseña ya la tenemos, que me cuelo. Bueno amores, vamos a comparar los perfumes de el nuevo La Vida es Bella 2021 en la versión Soleil Crystal frente al La Vida es Bella clásico del año 2012, la versión Eau de Parfum, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos a encontrar con dos perfumes y lo primero que me soléis preguntar es cuál tiene mayor duración, cuál tiene mayor intensidad. De estos dos perfumes, el que tiene mayor duración y con creces sigue siendo La Vida es Bella Eau de Parfum. Y en la intensidad también La Vida es Bella Eau de Parfum tiene mayor intensidad. Este no tiene ni mala duración ni mala intensidad. Quizá y en invierno viene a durar un poquito menos, pero otras versiones de estas mismas ediciones de verano, sí es verdad que con el calor cobran mucha vida, pero aún así el campeón es La Vida es Bella. ¿Cómo se comportan estos perfumes? Porque sí que es cierto que en la nueva versión Crystal, Soleil Crystal, tiene muchas más diferencias que incluso otras versiones de La Vida es Bella. Para que nos entendamos, la versión del año 2012 sale con una salida frutal donde juegan con las grosellas y pera. De por sí vamos a tener un perfume que es dulce, frutal y vainilla, ¿de acuerdo? Grosellas y pera, unidas a flores blancas e iris y con un fondo dulce que también potencia el dulzor general del perfume gracias al pachulí, al praliné y a la batonca, que le da también ese juego de la vainilla. En el caso de Soleil Crystal nos vamos a encontrar con un perfume dulce de coco fresco, en este caso 2021 y por supuesto también vainilla. Juega con frutas de coco fresco unido a la mandarina y a la bergamota, con lo cual conseguimos ese frescor potenciado de la fruta tropical. Después juega con tonalidades florales de flores exóticas como el ylang ylang, el iris y por supuesto también refrescado con flores blancas. La parte dulce de este perfume proviene de un fondo con vainilla unida a ese entorno frutal y floral y siempre también con un toquecito de pachulí para aromatizar. Nos damos cuenta de que en este caso el carácter de este perfume a la hora de nosotros elegir cuál nos gusta más va a depender de nuestro gusto por el tipo de frutas. Ya sabemos que La Vida es Bella juega potenciando los frutos rojos con distintos tonos de dulzor y flores. Y en el caso de Crystal Soleil vamos a tener principalmente un aroma que huele a coco y vainilla, pero que está refrescado por cítricos y flores, ¿de acuerdo? En los dos nos dicen que son atalcados, no son muy atalcados. El tono atalcado en estos perfumes es muy ligero. En el primer, La Vida es Bella, por el iris y en el caso de este nuevo coco, también por el iris, pero entra mucho en el conjunto floral de esas flores exóticas. Por eso no es una parte importante de los perfumes. Sí que es verdad que en estos perfumes depende de tu aceptación por los tonos dulces, ¿de acuerdo? Porque sí es verdad que la intensidad de La Vida es Bella, no todo el mundo lo acepta o a estas alturas les gusta, porque sí que es cierto que es un perfume que ha sido muy utilizado. Pero en el nuevo Soleil Crystal tenéis que pensar en ese aroma de coco con flores tropicales que no a todo el mundo les gusta. Me gusta contaros las cosas de modo que os doy tanto lo positivo como lo negativo para que vosotros podáis elegir mejor vuestro perfume. Son dos perfumes para utilizar en distintas épocas. Indistintamente creo que son perfumes que los puede utilizar cualquier edad de persona, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que por la intensidad de dulzor La Vida es Bella, yo lo uso más en otoño-invierno, porque es tan dulce y tan intenso que en pleno verano te puede dar una subida de azúcar. Sin embargo, el nuevo Soleil Crystal parece pensado como una edición de verano, porque es un coco tropical, un aroma fresco, frutal y floral que desde luego, aunque es dulce, tiene vainilla y todos esos toques,
pero sí que es verdad que gracias a los tonos cítricos y flores que le contiene ese coco, hace que sea un perfume mucho más de primavera-verano, verano sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, desde luego, son distintos, tienen un carácter distinto y especial. Yo, en este momento, sí que es verdad que por mi gusto personal y las ganas con las que he tomado ese aroma del coco, ahora mismo sí que me quedaría con Soleil Crystal, que me ha gustado muchísimo, ha venido a descongestionar el olfato y esta tonalidad me ha gustado muchísimo. Así que si tuviera que elegir entre uno de estos dos perfumes, me quedo con el Soleil Crystal, que desde luego pues a mí me ha agradado muchísimo y tengo unas ganas de que llegue el veranito enormes. Amores, estos dos perfumes están reseñados uno por uno en el canal, que ahora te aparecerán por aquí para que puedas descubrirlo mejor. No olvides que esto es sobre todo que tú pruebes cada perfume, que veas cómo encaja con tu piel, cuánto tiempo te dura y por supuesto tus gustos personales. Este tipo de perfumes son especiales, no a todo el mundo les gusta, por lo cual no te recomiendo comprarlo a ciegas, sino que lo pruebes y los descubras por ti misma. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.